La primera vez que Jacinto notó algo raro fue una madrugada húmeda, de esas en que el aire parece más espeso. Se despertó con la sensación de haber pisado un charco. Se sentó en la cama y bajó los pies. Y fue entonces que sintió el piso frío y mojado bajo sus talones. Pensó que quizá había dejado mal cerrada la botella de agua, pero no había ningún recipiente cerca. Cuando caminó hasta el pasillo, notó huellas tenues sobre las baldosas, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la puerta hasta el baño. Encendió la luz del lavabo. El espejo, aunque no se había bañado esa noche, estaba completamente empañado. Lo limpió con la mano, pero debajo del vaho volvió a formarse una palabra escrita con dedo fino, infantil. Tú sabías. Jacinto retrocedió un paso. Su primer impulso fue pensar que era alguna broma pesada de los sobrinos que habían visitado el fin de semana anterior, pero ninguno de ellos era tan alto como para alcanzar esa parte del espejo. Además, el apartamento había estado cerrado con llave desde hacía 3 días. Trató de calmarse, atribuyéndolo al estrés o al cansancio. Pero esa mañana, al bajar al garaje, encontró algo que terminó por desestabilizarlo. Su coche estaba cerrado, como siempre. No había señales de forzamiento, pero al abrir la puerta del conductor, lo golpeó un olor a tierra mojada, a ropa olvidada en un rincón húmedo, y el asiento del pasajero estaba empapado. Revisó el interior. No había ventanas abiertas ni goteras. Todo parecía normal, excepto que la radio, sin llave puesta y con el contacto apagado, estaba encendida, reproduciendo una estación local donde sonaba una canción antigua, de esas que uno escucha en la infancia y no olvida nunca más. Una canción que le recordó a una persona que no había pensado en años, Luz María. Fue en ese momento que el corazón de Jacinto dio un salto involuntario. No por la canción en sí, sino porque recordó que esa era la estación favorita de ella, de cuando ambos regresaban caminando de la secundaria hace más de una década. Ella desapareció poco después, sin dejar más que rumores. El asiento empapado, la canción, el mensaje en el espejo, todo parecía señalarla a ella. Como si hubiese regresado, no para asustarlo, sino para exigir algo que aún no entendía. Si tú eres de los que aman este tipo de relatos, no olvides suscribirte, activar la campanita y contarnos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más inquietante de tu vida. Jacinto intentó continuar su día con normalidad, pero algo ya se había movido dentro de él. Una grieta, una culpa antigua. Y esa noche, al acostarse, volvió a soñar con la carretera, la lluvia y un par de ojos muy abiertos mirándolo desde el asiento del copiloto. La pesadilla se repitió por 4 noches seguidas. Siempre comenzaba igual. Jacinto manejaba solo por la carretera federal 110 en dirección a San Nicolás del Oro. Llovía. El limpiaparabrisas no funcionaba bien y apenas podía ver lo que tenía frente a los faros. De pronto, al costado derecho, justo antes de una curva cerrada, aparecía una silueta. No levantaba la mano, no hacía seña, solo estaba allí, quieta, con el rostro cubierto por el cabello y la ropa pegada al cuerpo como si acabara de salir de un pozo. Jacinto despertaba sudando. Aunque el sueño se repetía cada noche, cada vez duraba un poco más. La figura parecía estar más cerca, más definida. En la 4ª noche, cuando logró verla de perfil, supo quién era, aunque no lo quisiera admitir. Luz María. Años atrás, antes de su desaparición, Luz vivía con su madre enferma y su tío en una casa pequeña, justo a la entrada de la Laja. Nadie hablaba mucho de ellos. A la madre rara vez se le veía, y el tío siempre tenía un cigarro en la boca y los ojos irritados de alcohol. Jacinto recordaba haber caminado con ella algunas veces de regreso de la escuela. Ella casi no hablaba, pero cuando lo hacía,
Decía cosas que se le quedaron marcadas. Si uno cuenta todo, luego dicen que miente. Esa frase que parecía insignificante en ese entonces, ahora no dejaba de retumbarle. Recordaba sus sudaderas con capucha incluso en verano, los moretones apenas visibles en los brazos, el modo en que apretaba la mochila contra el pecho como si fuera un escudo. Todos veían, pero nadie preguntaba, él incluido. Un mes después de aquella conversación, Luz dejó de ir a la escuela. La versión oficial fue que se había escapado con un chico. Su madre fue internada por un colapso nervioso y el tío desapareció del pueblo sin dar explicaciones. Nunca hubo una investigación real. Solo encontraron su mochila en el monte, cerca de un tramo de la carretera, pero nunca el cuerpo. Con el tiempo, la historia se convirtió en leyenda. Algunos decían que su espíritu vagaba por la carretera buscando aventones. Otros afirmaban que simplemente se había ido lejos. Jacinto, sin embargo, ahora tenía razones para creer que la verdad no era tan simple. No después del mensaje en el espejo. No después del asiento empapado. Esa noche decidió conducir por el mismo camino de sus sueños. Pasó lentamente por la curva donde supuestamente se había visto a la figura. Nada, solo niebla y faros de camiones que cruzaban a toda velocidad. Pero al mirar por el retrovisor, notó algo que no pudo explicarse. El reflejo de un rostro pequeño, empapado, detrás del asiento. Al voltear, no había nadie, pero el banco trasero estaba húmedo. Si llegaste hasta aquí, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir te hará cuestionar lo que creías saber sobre lo invisible. Y quizás sobre lo que callaste. Al día siguiente, Jacinto despertó antes del amanecer, con el corazón aún agitado por lo que había visto, o creído ver, en el retrovisor. Se obligó a pensar que tal vez había sido una ilusión, una mezcla de sueño persistente y sugestión. Pero cuando bajó al garaje, el olor volvió. Ese mismo aroma a tierra húmeda, a ropa vieja abandonada bajo la lluvia. El coche estaba cerrado. No había señales de que alguien lo hubiera abierto, pero al encender la linterna del celular, lo notó otra vez. El asiento del pasajero completamente mojado. Esta vez no era solo humedad, el tejido del respaldo goteaba. Jacinto sacó un trapo para secarlo, pero el agua parecía salir desde dentro del cojín, como si alguien se hubiese sentado allí, sin estar allí. Encendió la radio sin pensar. La misma estación comenzó a sonar, sin interferencias. Una canción de los años 90 llenó el silencio del garaje. Jacinto la reconoció al instante. Era la que Luz María cantaba en voz baja cuando regresaban de la escuela, caminando por las calles de tierra seca con sus mochilas a cuestas. Era imposible que fuera coincidencia. Aquella estación no sonaba nunca en su ciudad, ni siquiera sabía que aún existía. Apagó el coche y subió a su departamento. Necesitaba entender si aquello era producto de su mente o si algo verdaderamente inexplicable estaba sucediendo. Buscó el contacto de su antigua maestra, doña Matilde, que aún vivía en La Laja. La mujer respondió con voz temblorosa cuando oyó su nombre. ¿Tú también la has visto?, preguntó sin que Jacinto dijera nada. Aquello lo dejó sin habla. Hace años que no hablo de esto, pero me llamó una exalumna hace unos días. Dijo que había soñado con Luz, que la vio en la carretera. La describió igual que tú la recuerdas, igual que yo. Jacinto colgó sin saber qué decir. La conversación solo confirmaba lo que él temía. No era el único. No estaba imaginando. Algo o alguien estaba regresando. Esa noche decidió dejar el coche sin cerrar, con una pequeña cámara apuntando al interior. No buscaba Solo quería saber si estaba perdiendo la cordura. A las 3:17 de la madrugada, fue despertado por un sonido proveniente de su celular. Una alerta de movimiento. Corrió hasta la pantalla
y reprodujo el video. No había imagen, solo estática, pero el audio registró algo. Pasos suaves, el sonido de agua cayendo gota a gota y una respiración lenta, casi infantil. Y al final, una melodía, la misma canción que había sonado horas antes. Jacinto se quedó sentado frente a la pantalla hasta que amaneció, sin parpadear. No esperes a que te lo cuenten. Comparte este video con alguien que necesita escuchar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Tal vez así evites ser el próximo en oír esa canción. Después de revisar aquella grabación una y otra vez, sin encontrar imagen alguna, Jacinto tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Grabar un video contando lo que sabía. No lo hizo buscando fama ni explicaciones. Solo quería dejar constancia de lo que había vivido, de lo que otros quizás también sentían, pero no se atrevían a decir. Se sentó frente al volante de su coche, estacionado cerca del kilómetro 287 de la carretera donde habían encontrado la mochila de Luz María años atrás. El motor apagado, el parabrisas empañado por dentro y el viento cortando el silencio de la madrugada. Habló sin guión, sin cortes. Contó que conoció a Luz, que había señales que todos vieron y nadie quiso enfrentar. Que ella era una niña callada, que su ropa cubría algo más que piel y que el miedo de los adultos siempre fue más grande que su necesidad de ayuda. Dijo nombres, mencionó lugares y sobre todo habló del tío, el hombre que todos sabían que era agresivo, pero al que nadie señaló directamente. Jacinto reconoció que él también supo, que vio los moretones, escuchó los gritos desde la calle, notó el cambio en sus ojos y que, como todos, cayó. Publicó el video en su antiguo canal, que había creado años antes para subir tonterías de juventud. No pensó que alguien fuera a verlo, pero lo vieron, y no fueron pocos. En menos de 48 horas, el video superó las 300.000 visualizaciones. Los comentarios se dividían entre incredulidad, horror y confesiones. Algunos decían haber visto a Luz, otros que también sentían culpa. Una mujer escribió que Luz le había pedido ayuda en la escuela y ella se había reído. Otro usuario, que parecía ser de la misma zona, confesó que soñaba con ella, empapada, parada en la puerta de su casa. Pero no todos estaban contentos. El video fue denunciado varias veces y eliminado por contenido perturbador. La cuenta de Jacinto fue suspendida sin aviso. El video desapareció de la plataforma, pero no de las memorias de quienes lo habían visto. 2 días después, el coche de la hija del comandante local apareció con el asiento del copiloto completamente mojado. El vidrio del lado derecho tenía una fisura interna, como si algo lo hubiera golpeado desde dentro. Cuando la niña fue interrogada, solo dijo una frase. La señora me preguntó por qué nadie la escuchó. Esa misma noche, la esposa del comandante subió un video privado a una red social, pidiendo que quien hubiera publicado la historia la contactara. Pero Jacinto ya había decidido no volver a hablar, aún. No des un paso atrás. Guarda este video, compártelo, difúndelo. Hay cosas que desaparecen de Internet, pero no de la conciencia. Después de la eliminación del video y del silencio forzado, Jacinto comenzó a tener un sueño diferente. Ya no era la carretera, ni el asiento empapado. Esta vez era una laguna, pequeña, oscura, rodeada de árboles secos. En el sueño, él se acercaba lentamente a la orilla y encontraba 3 objetos alineados sobre la tierra húmeda. Un moño rosa, una chupeta azul y un peluche con los ojos arrancados. Aquella imagen lo persiguió durante semanas, hasta que un nombre surgió en una conversación con un excompañero del colegio. Clarita Estrada. ¿No te enteraste?, dijo el amigo. Hace años, en un rancho viejo, una niña se ahogó sola. Dicen que el agua se la tragó.
El lugar se llamaba El Milagro, a las afueras de Tepetates, un caserío cerca de Tuxpan. Nadie iba ya por ahí. Se decía que el rancho estaba maldito desde que ocurrió la tragedia. La versión oficial hablaba de un accidente, pero los vecinos contaban cosas distintas, que la niña hablaba sola, que tenía miedo del agua y que nadie la escuchó cuando más lo necesitaba. Jacinto fue. Necesitaba entender si lo que soñaba era simplemente un eco de todo lo que había vivido o algo más. Al llegar, encontró el sitio abandonado. Maleza por todos lados, cercas rotas, casas vacías. Pero la laguna seguía allí, más pequeña que en su sueño, pero igual de densa. El agua parecía estancada, con una neblina baja flotando, a pesar del sol intenso del mediodía. Caminó por el borde, sintiendo que los pasos se volvían más pesados, como si la tierra no quisiera que avanzara. Y entonces los vio, justo donde había imaginado, un moño rosa, una chupeta azul y un peluche aplastado y cubierto de lodo. Se agachó sin tocar nada. El olor era inconfundible. Barro húmedo, madera vieja, el mismo que había en su coche, en su casa, en los sueños. No podía ser coincidencia. A lo lejos, alguien lo observaba. Un hombre mayor, sombrero ancho, apoyado en una vara. No dijo palabra. Cuando Jacinto intentó acercarse, el hombre simplemente giró y se alejó por entre los árboles, como si lo que debía ser visto ya se había mostrado. Jacinto regresó con el estómago revuelto. Esa noche, el sueño volvió. Clarita estaba de pie en la orilla. No decía nada, solo sostenía el peluche. Alrededor, en el agua, otras siluetas flotaban apenas visibles. No se movían, no respiraban, pero estaban ahí, viéndolo. Al despertar, encontró barro en sus zapatos y una marca pequeña de dedos en el parabrisas interior de su coche. Detente un segundo y piensa. ¿Qué harías si los lugares que creías olvidados empezaran a recordarte a ti? Deja un comentario contando qué sitio te da escalofríos. Tal vez no estés tan solo como crees. Los días siguientes al regreso del rancho no fueron normales. Jacinto comenzó a recibir mensajes por redes sociales, todos de personas que habían visto su video antes de que lo borraran. Lo que más le inquietó no fueron las palabras de apoyo, sino los testimonios que empezaban a parecerse entre sí. Gente distinta, de ciudades distintas, relatando lo mismo. Bancos mojados, olores de barro dentro de vehículos cerrados, frases escritas en cristales que nadie podía haber tocado desde adentro. Un repartidor de tortillas de una colonia cercana le escribió algo que lo dejó helado. Vi a la niña en la curva de la Laja. Me pidió aventón. Subió sin hablar. Solo dijo, mi abuelita vive en San Nicolás. Luego desapareció. El asiento estaba empapado y en el retrovisor su cara. El testimonio era casi idéntico al suyo y no fue el único. Un operador de tráiler afirmó haber chocado después de ver a una joven empapada en medio de la carretera. Una señora mayor del mercado juraba que su nieto hablaba con alguien invisible por las noches y mojaba la cama cada vez que llovía. Jacinto empezó a anotar cada caso. Tenía un cuaderno donde marcaba lugares, fechas, condiciones del clima, hasta el tipo de música que sonaba en el ambiente. Cuanto más escribía, más se repetía el patrón. Siempre ocurría después de la medianoche, siempre con personas solas, y siempre en sitios donde Luz María o Clarita habían sido vistas por última vez en vida. Los que hablaban lo hacían con miedo, como si contar lo que habían vivido fuera abrir una herida que nunca cerró. Algunos estaban rotos, como Javier, un frentista que intentó quitarse la vida después de semanas diciendo frases sueltas. Ella me mira, ella me obliga a acordarme. Javier sobrevivió, pero nunca volvió a hablar del tema. Vivía medicado, con la mirada perdida. La única frase que repetía una y otra vez era, viene empapada, me ve, me hace recordar.
Jacinto notó que todos ellos tenían algo más en común. Todos, de una forma u otra, sabían lo que les pasó a esas niñas. Habían estado cerca, habían visto señales, habían oído gritos y no hicieron nada. No se trataba solo de una aparición, era un reclamo. Esa noche Jacinto soñó que estaba dentro de su coche, pero no conducía. El volante giraba solo, afuera llovía. Luz María estaba en el asiento trasero, empapada, con la cabeza baja. Cuando él quiso hablar, ella levantó la vista. Tenía la boca cosida con hilo negro. Despertó llorando, no por el miedo, sino por la certeza de que no estaba soñando. No guardes esto para ti. Envíale este video a alguien que haya callado demasiado tiempo, porque a veces lo que no se dice encuentra otra forma de salir. Cuando Jacinto ya no encontró respuestas en los vivos, buscó entre quienes aún conversaban con los muertos. Fue entonces que alguien le habló de doña Emerita, una curandera de Tepoztlán, conocida por enfrentar cosas que otros solo susurraban. No era de esas que usaban velas para leer el amor. Ella trataba con lo que se quedaba cuando nadie escuchaba los gritos. La encontró en una casita en la ladera del cerro, rodeada de macetas secas y gallinas silenciosas. Le contó todo, sin omitir nada. La señora no parpadeó. Escuchó como si ya supiera la mitad. Cuando Jacinto terminó, ella solo dijo: «No es una, pero hay una que grita más fuerte». Él trajo consigo una sandalia rosa que había encontrado junto a la laguna. Doña Emerita preparó un pequeño círculo de sal en el suelo de tierra y colocó la sandalia en el centro. Encendió 2 velas, una blanca y otra negra. La blanca, explicó, era para guiar. La negra, por si lo que viniera no quisiera ser guiado. Jacinto sintió el aire cambiar antes siquiera de que la oración comenzara. El silencio se volvió pesado, como si el mundo respirara despacio. Alrededor los árboles crujían, aunque no había viento. Doña Emerita comenzó a rezar en voz baja. Mientras recitaba, la vela blanca titiló y luego se apagó sola. La negra, en cambio, brilló más fuerte, con una llama alta que bailaba como si alguien la soplara desde abajo. La curandera detuvo la oración. «Ya está aquí», dijo. La tierra bajo sus pies tembló levemente, como si algo respirara desde el subsuelo. El cuenco con agua que había colocado al lado del altar empezó a burbujear. No había fuego cerca, no había gas, pero el agua hervía sin calor. Jacinto retrocedió un paso. El olor que invadió la habitación era el mismo que lo perseguía en su coche y en sus sueños. Humedad antigua, barro podrido, madera mojada. De pronto se escucharon pasos en el techo, lentos, arrastrados, como de pies descalzos en lámina caliente. Luego un golpe en la ventana, aunque no había nadie afuera. Doña Emerita se quedó mirando fijamente la sandalia. Sus labios se movían sin sonido. Jacinto no pudo más. Preguntó en voz baja: «¿Qué quiere?». Ella no respondió al principio. Cerró los ojos y murmuró algo como un rezo. Luego lo miró, con los ojos llorosos, y dijo: «Quiere que la escuchen, que digan lo que todos saben y nadie ha dicho. Que alguien por fin tenga el valor de hablar por ella». Esa noche, Jacinto no durmió. La vela negra seguía encendida en su sala, y cada vez que parpadeaba, la llama parecía formar un rostro infantil. Si este relato te remueve algo dentro, suscríbete ahora mismo. Puede que estés más conectado a esta historia de lo que crees. 2 días después del ritual con doña Emérita, Jacinto recibió una llamada que lo dejó helado. Provenía de un número fijo en Tlalpizahuac. La voz al otro lado era la del exagente Reyes, un viejo conocido que había trabajado en la zona durante años. «Regresó el tío de Luz María», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado por algo más que personas. Jacinto sintió un escalofrío inmediato. Reyes le explicó que el hombre se había presentado esa misma mañana en la comandancia. Llegó solo,
Desorientado, con la ropa sucia y los ojos hundidos, no dijo su nombre, solo extendió un sobre amarillo temblando. Luego se desplomó en la entrada, desmayado. Cuando Jacinto llegó, la atmósfera era tensa. El comandante local permitió que leyera la carta, aunque con reservas. El sobre estaba húmedo, como si lo hubiera tenido entre las manos sudorosas por días. Dentro, una hoja arrugada, escrita con tinta corrida, revelaba una confesión imposible de ignorar. Durante años intenté olvidarla. Fingí que no vi sus ojos suplicando. Fingí que no oí los golpes ni los silencios. Todos lo sabían. Nadie dijo nada. Yo gritaba, bebía, mentía. Pero ella solo miraba, en silencio. Ahora está en todas partes, en la carretera, en los espejos, en los sueños. Me susurra mientras duermo. Me jala los pies. Me pregunta por qué callé. Jacinto apretó los dientes al seguir leyendo. La última parte parecía escrita con desesperación. Lo estoy diciendo ahora porque no aguanto más. No soporto verla cada noche, parada frente a la curva, mirándome, esperando que diga la verdad. Con la confesión, se reabrió oficialmente el caso. Aunque el cuerpo nunca fue encontrado en su momento, las pistas eran suficientes para justificar una búsqueda más profunda. Las autoridades regresaron al lugar donde, años atrás, se había hallado la mochila de Luz María a un costado del kilómetro 287. Con ayuda de perros entrenados, peinaron la zona. Y ahí, bajo una capa de raíces y lodo endurecido, encontraron restos humanos. Estaban envueltos en un trapo viejo, junto a fragmentos de una pulsera con letras casi borradas. Aún se alcanzaba a leer Luz M. La noticia se esparció como pólvora. Medios locales llegaron, se hicieron reportajes. Pero lo más inquietante fue lo que no sucedió. Esa noche, ningún conductor reportó apariciones. No hubo bancos mojados. No hubo frases escritas en vidrios. Por primera vez en años, la carretera estaba en calma. Jacinto no supo si eso era un cierre o solo una tregua. Pero algo en su interior le dijo que no era el final. ¿Y tú? ¿Te has quedado callado alguna vez sabiendo que algo no estaba bien? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez hablar a tiempo cambia más de lo que imaginas. Tras el hallazgo de los restos de Luz María, la gente pensó que la historia había llegado a su fin. La escuela donde estudió organizó un pequeño altar con flores de papel y una cartulina donde se leía: "Ahora te escuchamos, Luz". Pero Jacinto sabía que eso no bastaba. Algo no se sentía completo. Las primeras noches fueron tranquilas. No hubo incidentes. La carretera permanecía vacía. Los rumores se apagaban. Sin embargo, con el paso de los días, nuevos reportes comenzaron a surgir. Distintos, más sutiles. Un niño de 5 años le dijo a su madre, después de un viaje en coche nocturno, quién era la muchacha que lloraba en el espejo del carro. La madre, confundida, miró hacia atrás. No había nadie. El retrovisor estaba empañado y cuando lo limpió, apareció una palabra escrita con dedos pequeños. ¿Escuchaste? En la primaria de San Nicolás del Oro, 3 niños de salones distintos dibujaron lo mismo en la misma semana. Una figura femenina con vestido blanco, ojos cerrados y lágrimas en las mejillas, parada frente a una carretera con niebla. Jacinto se enteró por una profesora que lo contactó en privado. Ella también había visto cosas. Dijo que una noche, al cerrar el aula, oyó una risa infantil en el pasillo. Al volver, encontró todas las sillas mojadas. No había lluvia, no había filtraciones, solo humedad. Y una sensación difícil de describir. Pena, no era terror, era dolor suspendido. Jacinto comenzó a sospechar que Luz María no era la única, que su historia se había convertido en símbolo para otras, o tal vez en canal. Empezó a recordar a Clarita, la niña del rancho El Milagro, cuya tragedia parecía encajar con los mismos patrones. Abandono, silencio, muerte no reconocida.
Una tarde, mientras revisaba su libreta de registros, notó algo que no había visto antes. Todos los lugares donde ocurrían los fenómenos eran espacios donde alguien había intentado pedir ayuda y no fue escuchado. No era un mapa de apariciones, era un recorrido de omisiones, como si la presencia, la energía, el espíritu o lo que fuera, no estuviera buscando venganza, sino eco. Un eco tan fuerte que obligara a recordar lo que la gente siempre trata de olvidar. Los gritos apagados, los ojos evitados, las bocas cosidas por miedo o por vergüenza. Esa noche, Jacinto volvió a soñar. Esta vez, Clarita y Luz María estaban sentadas juntas al borde de una laguna oscura. Ninguna hablaba, solo lo miraban. A su lado había otros niños, rostros desconocidos, todos mojados, callados, pero en sus ojos había una sola pregunta. ¿Ahora sí vas a contar? ¿Estás viendo esto desde tu celular? Captura este momento, guárdalo y compártelo. No por miedo, sino por memoria, porque a veces recordar es la única forma de hacer justicia. Pasaron semanas sin nuevos incidentes. Jacinto evitaba la carretera de noche, mantenía los espejos del coche cubiertos con un trapo viejo y nunca dejaba el radio encendido. Pero el silencio no era descanso, era pausa. Una noche de domingo, mientras preparaba café, el sonido de gotas golpeando el suelo lo hizo voltear. El grifo estaba cerrado. El sonido venía del pasillo. Al asomarse, vio una línea de agua que se deslizaba desde la entrada hasta la puerta del garaje. Bajó con el pecho encogido. El coche estaba cerrado, pero el interior tenía ese olor, ese mismo olor que ya era imposible confundir. Barro mojado y recuerdos podridos. Se subió al auto y se quedó en silencio. No encendió nada, no buscó señales, solo cerró los ojos y susurró. ¿Qué más necesitas? La respuesta llegó días después, no en forma de aparición, sino de impulso. Jacinto condujo hasta el kilómetro 287. Era la primera vez que lo hacía desde que todo comenzó. Se estacionó en la curva donde hallaron la mochila de Luz María. Bajó del coche. Era medianoche. No llovía, pero el pavimento estaba mojado, como si la humedad viniera de abajo, no del cielo. Permaneció 5 minutos de pie, mirando hacia el monte. No había nadie. No se escuchaba nada, pero sentía una presión en el pecho, una presencia que no exigía miedo, sino respeto. Entonces, sin explicación, sintió calor. Un calor tibio, casi humano, como si algo se hubiese desprendido de él, como si algo que lo acompañaba se hubiera quedado ahí, en ese sitio descansando al fin. Antes de marcharse, miró el espejo lateral. No vio rostros, no oyó susurros. Pero dentro del parabrisas, empañado por su propia respiración, apareció una frase escrita con un dedo pequeño. Ahora puedo irme, pero volveré si nadie escucha a las siguientes. Jacinto no lloró, tampoco sonrió, solo asintió con la cabeza y se alejó. Sabía que no era un final, era un aviso. Desde entonces, los relatos cambiaron de forma. Ya no se trataba de una niña que pedía aventón ni de bancos mojados. Ahora eran murmullos en escuelas, lágrimas que brotaban sin causa en espejos, juguetes encontrados en lugares donde nunca hubo niños. Clarita, Luz María, quizás otras más, parecían haber abierto un canal de memoria colectiva, una red de historias no contadas que se negaban a desaparecer. A veces, lo peor no es el fantasma que ves, es el que ignoraste cuando respiraba. Es la culpa que toma forma y regresa, no para asustarte, sino para obligarte a recordar. Hoy en día, esa curva de la carretera está asfaltada de nuevo. Tiene mejor señalización, pero sigue vacía cada noche. Y quienes pasan por ahí con las ventanas arriba suelen mirar hacia el costado. Algunos juran ver algo, otros solo bajan la mirada, como si en el fondo todos supieran que alguien sigue esperando. Te estremeció esta historia.
entonces guarda este video y compártelo. Que nadie diga mañana, yo no sabía.